ética quiere decir que hay una serie de valores que no son negociables y que tienen que ser puestos también en el centro de las discusiones de todos los ámbitos de nuestra vida. Y en ese sentido, creo que esa es la llamada de la encíclica Laudato Si. Y creo que esto es como muy importante tenerlo en cuenta porque hoy nos dicen que estamos consumiendo el equivalente a 1.3 planetas. Y en esa estúpida ingenuidad humana hay muchos que están diciendo nuestra capacidad científica nos llevará a poder conquistar otros planetas, cuando este, en el que vivimos hoy, se nos está quemando. Cuando al mismo tiempo producimos alimentos para alimentar a ese 1.3 planetas, pero tenemos 800 millones de personas en situación de hambruna, 1.000 millones de personas en situación de hambre. ¿De qué se trata esta idea de un imperativo ético universal? ¿A qué nos está llamando el Papa Francisco con esta perspectiva de la Laudato Si? Y quisiera retomar las enseñanzas y los conocimientos de los pueblos indígenas que de alguna manera en la encíclica están poniendo en valor toda una tradición y que creo yo que cuando hemos conversado con nuestros hermanos y hermanas de los pueblos nos dicen, pero todo aquello que el Papa está diciendo es lo que está en nuestro proceso histórico identitario. ¿Cómo es que apenas ahora se están dando cuenta? Bueno, yo creo que es un momento crucial porque se está tratando de colocar en el centro de la discusión global la importancia del cuidado de esta casa y más allá de pensar en los pueblos como destinatarios de políticas, de acciones humanitarias, hay una necesidad de conocer la experiencia, el valor y esta capacidad de resiliencia, de cuidado y relación armónica con el entorno. Sin idealizar también, hay diversidad de expresiones, pero los hechos concretos, cuando uno ve los mapas sobre el territorio panamazónico, es que hay una capacidad de relación totalmente distinta. Este modelo de sistema mundo, el Papa lo ha denunciado con mucha fuerza, sobre todo en el encuentro con los movimientos populares. Este sistema no aguanta más, no da más e incluso ha ido más allá. Es un sistema que mata. Hablando con el padre Carabias decía, el Papa Francisco está yendo todavía más allá de lo que algunos en nuestra época de la teología de liberación señalábamos como denuncia. Está hablando con esas palabras y está poniendo en valor un proceso histórico eclesial que creo que nos llama a una genuina conversión, como ya decía Monseñor Alfredo al inicio. El libro sagrado de los mayas hace un planteamiento que creemos que es fundamental para entender el porqué del cuidado de la Amazonía y de la casa común. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero no pudieron matar nuestras raíces. Ahí está uno de los elementos sustanciales también de esa capacidad de resiliencia y resistencia que nos lleva a ver a la Panamazonía no como un sitio exótico mirado solamente desde una mirada antropológica, como para tener una visión de alguna manera reducida de la realidad. Hoy la Panamazonía juega un papel fundamental para el futuro del planeta. Aquí tenemos 5 personas, cada una con un vaso de agua. Si tomamos en cuenta la importancia de la Amazonía y todos aquí que pueden decir, yo no tengo mucha relación con ese territorio, nunca he ido para allá, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues si yo retiro este vaso de agua de aquí, Leonardo se va a quedar sin tomar agua. 1 de cada 5 vasos de agua que consumen todos los seres humanos del planeta se produce en la Panamazonía. 20% del agua potable no congelada del planeta se produce en la Amazonía. Lo mismo es, si vamos en esta misma situación de proporcionalidad, alguno de nosotros tendría que dejar de respirar, porque el 20% del oxígeno de todo el planeta también se produce en ese frágil sistema panamazónico. Pero lo más importante, como ya señalaba, 3 millones de personas en pueblos y nacionales indígenas, 34 millones de personas que rompen con esa noción que nos han venido también colocando algunos de los gobiernos como diciendo sitio abandonado, territorio baldío, espacio para conquistar, sitio retrasado a donde hay que llevar la civilización. Hoy el fracaso del sistema de desarrollo actual nos dice no solo tenemos que detener esa perspectiva, sino hay que volver a mirar para aprender de esa manera distinta de relacionarse con el entorno. Así que creemos que esta es como una oportunidad también fundamental para reconocer esto. La REPAM es una iniciativa de la Iglesia Católica que nace hace aproximadamente 2 años, pero creo que hay que reconocer el camino de la Iglesia histórico presente ahí desde tiempos inmemorables.
Y como el Papa también lo ha dicho, hay que comenzar pidiendo perdón, en serio, con el corazón en la mano, como lo mencionó él, por los pecados y crímenes cometidos en toda esa gesta colonizadora. Pero al mismo tiempo reconociendo esas presencias prójimas, encarnadas, que han ayudado y acompañado a que estos territorios puedan mantener identidades, territorios y sus propios sueños de futuro. Creo que tenemos que reconocer todo esto. Entonces, la REPAM en realidad es el resultado de una revelación del Espíritu que va queriendo hacer carne el proyecto de otro mundo posible, y donde los pueblos son esos interlocutores que nos ayudan a comprender esa perspectiva. En los ejercicios espirituales, ahora que estamos en esta Universidad de Inspiración Ignaciana, el centro de los ejercicios es la contemplación de la encarnación. Son las tres divinas personas, el Dios, ese Dios amoroso que está mirando la tierra en su redondez, en su diversidad. Unos nacen, unos mueren, unos ríen, unos lloran, unos en paz, unos en guerra, de toda la diversidad de colores. Ahí es donde se encarna el proyecto de esperanza, y entonces la Panamazonía no puede ser más vista como un espacio para extraer o como un espacio fragmentado por fronteras quizá creadas por nuestras incapacidades humanas político-administrativas. La territorialidad panamazónica también es un espacio teológico donde ocurre la encarnación, y desde la sociología también se nos dice, es un espacio donde existe la interacción material y simbólica, relaciones humanas, fraternas, también relaciones de poder. Y hoy la Panamazonía dejó de ser el patio trasero, como dice el equipo itinerante, fundado también por los jesuitas, y que ahora es una experiencia intercongregacional preciosa, y que dice, ahora es la plaza central del planeta. Es codiciada y disputada por muchos intereses externos, sean de algunos de los gobiernos a través de concesiones hidrocarburíficas, mineras, o sea para intereses externos también. El Papa ya lo está señalando también, hay intereses que quieren internacionalizar la discusión sobre este territorio, pasando por alto esa propiedad legítima histórica de los pueblos que han habitado ahí desde también tiempos inmemorables. ¿Cuál es el papel de la Iglesia en esta realidad? Pues históricamente ha sido el de estar presente. Creo que con mucha serenidad también tenemos que decir que la presencia eclesial es la que tiene más raigambre histórico. A pesar de los tropiezos, sigue siendo una presencia que tiene una profunda legitimidad. Hay una valoración muy profunda. Acabamos de tener un encuentro en la triple frontera del trapecio amazónico entre Colombia, Brasil y Perú, Santa Rosa, y escuchábamos con mucho interés cómo los pueblos, desde su protagonismo, planteaban cuál ha sido su proceso histórico. Y sí, señalaban que muchas de sus identidades culturales, lengua, se habían perdido por algunos de los modelos educativos. Pero por otro lado señalaban que hoy es quizá la presencia más cercana, más valiente, más próxima, y nos planteaban una llamada que era como muy fuerte. Queremos una iglesia que comparta el destino de nuestra realidad, que venga y se quede con nosotros para experimentar ese caminar cotidiano. Y luego señalaban, queremos una iglesia transgresora del orden opresor, de ese sistema que nos está matando, que nos acompañe en la realidad. Ahí están tantos mártires de la Panamazonía que hemos recordado esta mañana en el encuentro que tenemos, que como muchos han dado la vida y la siguen dando, acompañando ahí esa realidad y compartiendo el destino de estos pueblos. Yo creo que es importante reconocer que esta red que se está gestando, muy frágil por cierto, porque cada uno trabaja mejor cuando va por su lado. Imagínense poner en contacto congregaciones distintas, cada una con sus carismas, jesuitas y franciscanos dialogando y trabajando juntos, jesuitas cada vez más franciscanos, franciscanos cada vez más ignacianos, consolatos, combonianos, maristas, hermanas lauritas, hermanas cónegas, pero con una perspectiva en común. Y no es esa buena voluntad de trabajar juntos, es que o unimos esfuerzos, o unimos capacidades, o nos van a pasar por encima, como ya está sucediendo. Esa fragmentación eclesial es muy grave. Así como hay presencias heroicas significativas, también es evidente la fragmentación. Y mientras tanto, gobiernos, intereses externos, tratados de libre comercio, se ponen de acuerdo con capitales, sea en China, Taiwán, México, Estados Unidos, Brasil, para cada uno de los centavos de utilidad que van a hacer al extraer este territorio. Y por otro lado, la iglesia, heroica, profética en muchos sentidos,
pero totalmente fragmentada. Esa es la apuesta de la Red Eclesial Panamazónica. De entrada rompe todas las categorías también que tenemos tradicionales sobre cómo acompañar, cómo hacer pastoral, porque incluye a 9 países: Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Y dentro de esa estructura, la diferencia política administrativa entre países, las congregaciones con sus carismas y una continua cantidad de elementos que podrían ser un buen justificativo para no trabajar juntos. Insistimos, el grito de la realidad, el gemido de la Madre Tierra nos pide ir más allá de estas fracturas para comenzar a trabajar juntos. Y esa es la apuesta que se ha hecho. Y nuevamente, la REPAM ha sido fundada como una plataforma de intercambio, de articulación, de enriquecimiento de experiencias, de acompañamiento en territorio, pero que, aunque se fundó hace 2 años, la Iglesia ha estado ahí, si uno va atrás, desde el Concilio Vaticano II, con una perspectiva muy clara. El primer encuentro de obispos de la Amazonía de Brasil se dio en el año 72. El CAAP me parece que tiene 42 años desde que se fundó. El Consejo Indigenista Misionero de Brasil, el CIMI, 45 años. Las grandes instituciones eclesiales, a veces pasando por situaciones muy complejas, que siguen ahí, aportando, apostando y acompañando, tienen más de 40 años de presencia. Creo que la novedad hoy es la coyuntura que se está dando a nivel eclesial. Un Papa Francisco que nos encanta aplaudirle, pero la pregunta es: ¿cuánto estamos haciendo conversión para acompañarlo en este proceso de transformación? Y por otro lado, en esta necesidad de integrar estos esfuerzos para trabajar juntos. Bien, para terminar, decir que esta REPAM está tratando de enfocarse en una serie de aspectos que han sido construidos en el diálogo con aquellos que están en el territorio, los que viven en esa realidad, y por eso en el centro está como sujeto prioritario los pueblos indígenas, pueblos tradicionales y los grupos vulnerables. Y entonces vamos a hablar ahorita un poco de la estructura. En esta prioridad, el cardenal Claudio Humes, que ahora preside la REPAM, y Monseñor Barreto, que ahora está como vicepresidente y enlace con el CELAM, nos decían en alguna ocasión: la Iglesia toda habrá fracasado en su misión en la Amazonía hasta que los pueblos sean sujetos de su propia historia política, económica, cultural, social e incluso religiosa. Acabo de estar en Bachajón, en la misión de los jesuitas de Chiapas, en la ordenación de los diáconos, las parejas hombres y mujeres ordenados diáconos del pueblo celtal, con 45 años también de caminata, y es un bellísimo ejemplo de esa iglesia con rostro indígena que habla también de la cosmovisión, la identidad y que construye diálogo.